La ocupación chilena de Lima se concretó tras las decisivas batallas de Chorrillos y Miraflores en enero de 1881. Tras la derrota del ejército peruano, el alcalde de Lima, Rufino Torrico, junto a diplomáticos extranjeros, se unió con el general chileno Manuel Baquedano en Chorrillos el 16 de enero, donde solicitaron la rendición pacífica de la capital peruana para evitar mayores derramamientos de sangre. Baquedano aceptó la propuesta bajo la condición de que la rendición fuera incondicional y que las fuerzas peruanas depusieran las armas en un plazo de 24 horas. Abel du Petit-Thouars, J.M. Stirling y Zambrano, almirante francés, inglés e italiano respectivamente, preocupados por la protección de los neutrales, firmaron una resolución llamada Memorandum de Tallinn. Contrario a la supuesta amenaza de Petit-Thouars a Baquedano, respecto a no poder contener a sus cañones en contra de los leones, se sabe hoy que las reuniones fueron totalmente diplomáticas, sin entrar en dicha clase de ultimación. La famosa frase de Petit-Thouars sería realmente dicha durante una reunión entre representantes extranjeros y no durante la entrevista con Baquedano. La preocupación de los extranjeros por sus propiedades comenzó desde el término de la batalla de Chorrillos y San Juan, cuando las tropas chilenas ocuparon y saquearon Chorrillos y Barranco, cometiendo toda clase de saqueos y abusos contra población civil, ya sea peruana o extranjera. 3 italianos de la bomba Garibaldi, que intentaban contener los incendios, fueron fusilados por los chilenos. En las costas peruanas, el gobierno ordenó la destrucción de buques y baterías para evitar que cayeran en manos chilenas, mientras la ciudad de Lima sufría desórdenes y saqueos, especialmente en el barrio chino, cometidos por soldados peruanos en retirada y delincuentes. El entusiasmo que alguna vez se vivió en la sociedad limeña durante la ocupación se vio totalmente opacado. El ánimo era depresivo y no había conocidos entre diversas familias que no estuvieran de luto. En pleno verano, las mujeres salían a la calle a hacer sus quehaceres, vestidas de negro, o se casaban de luto. Era común un fuerte temor en la población por el saqueo. Se vivió un entorno tenso, donde la alza de precios en los alimentos generó disturbios. La lucha de clases, la desigualdad social y la fuga de presidiarios provocaron saqueos y escaramuzas en Lima y el Callao. Muchos civiles abandonaron la ciudad, otros se refugiaban en viviendas o edificios extranjeros, los cuales se confiaba quedarían impunes del saqueo. Algunas otras viviendas izaban banderas extranjeras para protegerse. Parte de estos desmanes fueron provocados por las tropas de Luis Germán Astete, que trajo del Callao. Tras el fracaso de una revolución ante la cesión de las peticiones chilenas, la agresión fue principalmente contra civiles chinos y algunos almaceneros italianos. Para ello, se formaron comisiones extranjeras conjuntas con civiles para repeler estos asaltos. Cruentos combates callejeros acontecieron. El lunes 17 de enero, entre organizaciones de colonias extranjeras y civiles contra saqueadores, quedaron fusilados cerca de 700 atacantes. Este tipo de acontecimientos sucedían desde el inicio de las batallas más importantes, el desorden y la crueldad entre la población. Los chinos, en pésimas condiciones, tratados como esclavos, que habían sufrido toda clase de abuso de parte de quienes serían sus propietarios, se unieron al ejército chileno como apoyo, reconocimiento, espionaje, enfermeros, guías, desactivadores de minas, entre otras funciones. Contrario al romanticismo de la liberación de los chinos esclavos por parte del ejército chileno, se sabe que así como los chilenos discriminaban a los peruanos por considerarlos raza débil e inferior, el mismo sentimiento se compartía hacia los chinos, siendo de esta forma como los describen. La liberación de los chinos no fue un acto de solidaridad, sino un recurso aprovechado por los chilenos para combatir al Perú. Y el contraste al final de la guerra nos dará una visión nada romantizada de la historia respecto a dicha liberación. En un video exclusivo de los chinos en la Guerra del Pacífico hablaré más detalles al respecto. Las tropas chilenas entraron en Lima en completo orden y ocuparon estratégicamente distintos puntos de la ciudad, incluyendo el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas. En esos días se mantuvo la disciplina militar, evitando mayores desmanes por parte de las fuerzas chilenas, lo cual contrastó con el caos que precedió su entrada. Sin embargo, la ocupación también significó la imposición de fuertes contribuciones económicas y la incautación de recursos esenciales para el esfuerzo de guerra chileno, lo que generó descontento y resistencia pasiva entre los limeños. Respecto al gobierno peruano, el 22 de febrero de 1881,
un grupo de notables eligió a Francisco García Calderón como presidente provisional en Magdalena, que quedó como territorio libre y fuera de la autoridad chilena. Para el 5 de septiembre, Patricio Lynch, comandante de la ocupación, ordenó el desarme de las tropas acantonadas en Magdalena, Miraflores y Chorrillos, lo cual se verificó sin resistencia, quedando las armas y municiones en los cuarteles chilenos. Al negarse a firmar un tratado con desmembración territorial, García Calderón fue apresado y deportado a Chile, a bordo del Cochrane, el 6 de noviembre del mismo año. Debido a esto, Calderón es conocido como el presidente cautivo. El 15 de noviembre, García Calderón fue sucedido en el gobierno provisional por el contraalmirante Lizardo Montero Flores, quien comenzó negociaciones con el gobierno chileno. Sin embargo, al negarse la cesión de territorios, trasladó el Congreso a Arequipa, donde siguió sus funciones hasta el 28 de octubre de 1883. Una vez finalizada la batalla de Miraflores, el dictador Nicolás de Piérola disolvió el ejército peruano, por lo que para Chile, dicho ejército ya no existía, y cualquier fuerza de resistencia era considerada pirata o montonera, no sujeta a leyes de guerra y por ende debían ser pasados por las armas si eran derrotados. En su escape a la sierra, Piérola se encontraba en Ayacucho y no tuvo reconocimiento, por lo que dimitió en Tarma el 28 de diciembre y partió a Europa. Más allá de la diplomacia y los aspectos generales de la ocupación, varios intentos de resistencia por parte de la población eran rápidamente opacados y terminados. No por ello dejaron de haber ejemplos impunes. Uno de estos actos fue la destrucción del Hotel Terry, el cual se salvó inicialmente del incendio en Chorrillos, porque era usado por los chilenos como almacén de armas y objetos saqueados. Pero en febrero de 1881, Ángel Camacho, un trabajador del Club Lima, hoy Regatas, apodado Víbora por su agudeza, atacó el hotel ocupado, haciendo explotar una carga de dinamita que destruyó el edificio. Camacho no pudo ser atrapado. Asimismo, comisiones bastante cautelosas dentro de la ciudad se encargaba de llevar armas ocultas y hasta un cañón. Una de estas fue la de Antonia Moreno, desde la capital a la sierra, para reforzar las fuerzas de Cáceres. Uno de los aspectos más polémicos de la ocupación fue la sistemática expropiación de bienes culturales peruanos. El saqueo por parte de los chilenos se hizo tanto en viviendas como en mansiones de jefes peruanos, museos, universidades y otros sitios importantes. Se llevaron miles de volúmenes, incluyendo obras de valor incalculable, así como objetos históricos y científicos. Era el botín de guerra que los chilenos esperaban con la ocupación. De los 55.000 libros saqueados de la Biblioteca Nacional, 10.000 llegaron a Valparaíso, otros 40.000 fueron vendidos como baratijas o llegaron a ciudades chilenas de origen de los altos mandos de los ocupantes. La prensa chilena de entonces criticaron duramente el saqueo, alegando que la guerra no era contra el patrimonio. El gobierno de Domingo Santa María, ante la presión de la prensa, ordena a Lynch detener el traslado de los bienes patrimoniales. 3.788 libros fueron devueltos en 2007 y 700 en 2017. Tras el regreso de Baquedano a Chile, se sucedieron los generales Cornelio Saavedra y Pedro Lagos en el comando y gobierno de la ciudad. El 17 de mayo, el gobierno chileno designó al contraalmirante Patricio Lynch como general en jefe del Ejército de Operaciones y jefe político del Perú. La ocupación chilena de Lima duró hasta 1883, cuando se firmó el Tratado de Ancón, poniendo fin a la guerra y a la ocupación militar de la capital, aunque las secuelas culturales y económicas se sintieron en el Perú durante años posteriores. Con el Perú disgregado o desmembrado se vería un escenario de la siguiente manera. Estaban las fuerzas chilenas, comisionadas por expediciones para buscar los focos de resistencia peruana, dar con Cáceres su principal oficialidad y acabar con él, para dar fin al conflicto. Del otro lado, las fuerzas peruanas al mando de Cáceres contaban con algunas fuerzas militares remanentes, así como del centro, siendo en su gran mayoría indígenas y montoneros, armados rudimentariamente con elementos agrícolas, tuviendo que capturar armamento en cada enfrentamiento. Usarían tácticas de guerrilla, provocar el mayor daño posible, hostigar y retirarse, hasta desgastar las fuerzas contrarias. Asimismo, se encontraban pierolistas y posteriormente iglesistas, quienes bajo el nombre de sus respectivos jefes irían en contra de Cáceres, ya sea por liderazgo, en el caso de los pierolistas, o poner fin a la guerra en el caso de los iglesistas.
Las montoneras, que si bien se tiene un concepto más a favor de Cáceres, lo cierto era que habían también aquellos que espiaban a favor de Chile, recibiendo pagos para ello. La población civil se encontraba presa en el fuego cruzado, y todos los que se unieran al lado de Cáceres sufrirían los abusos y excesos de las fuerzas chilenas, así como también del cobro de cupos o impuestos de guerra. Del mismo modo, conspiradores contra Cáceres eran también pasados por las armas al ser descubiertos. Entre aquellos que oficiaban de espías, habían peruanos, extranjeros como italianos y los ya mencionados chinos. Como vemos, este nuevo escenario de la Breña nos da un contexto muy distinto a los antes vistos en las anteriores campañas. La caída de Lima significó el inicio de una guerra mucho más sangrienta, que se prolongó 2 años más, hasta su término en 1883.